Bueno chicos, espero realmente que anden bien. Vamos a estar en este tiempo aplicando esta modalidad por ahí de videos explicativos para tratar de entender los procesos históricos que nos tocan para este año. Y bueno, cualquier cosa, si algo no sale bien, no se ve bien, no se entiende, aprovechen, mándenme, avísenme y los iremos mejorando. Entiendo que esto es como algo nuevo. La única clase que tuvimos, sí, por la cuarentena, vimos un proceso histórico que es con el que comenzamos y con el que habían terminado el año pasado en primero. ¿Y había sido cuál? La Edad Media. Capaz hago preguntas y me las contesto, voy a parecer tipo Dora la Exploradora que me quedo en silencio esperando la respuesta y después contesto. Pero es hasta acostumbrarse a que no tengo del otro lado chicos que me contesten. El proceso histórico que empezamos a ver la clase pasada y que vamos a repasar es la Edad Media. Lo vimos puntualmente en el área de Europa, ¿sí? Y dijimos que abarcaban desde el siglo IX hasta el siglo XIV. Recordando que, como dijimos, la historia es un proceso, que las cosas no se dan de un día para el otro, por lo cual, previo al siglo IX ya había características de este proceso y lo mismo después del siglo XIV. Pero hay cambios que son por ahí más trascendentales y es lo que hace que podamos ubicar en este tiempo, ¿sí?, a este proceso. ¿Qué características teníamos en la Edad Media? Y para eso, en la clase que tuvimos, les había pedido que me nombren cuáles eran los actores sociales, quiénes fueron los protagonistas de este proceso. Y ustedes me fueron armando una lista que es la que tengo acá, ¿sí? Por un lado teníamos los campesinos, ¿sí?, los nobles y también los señores feudales, la iglesia, o en el libro después, más adelante, lo vamos a ir viendo, que denominamos también el clero, el rey y los caballeros o soldados. Ahora, ustedes cuando habíamos tenido la clase los habíamos ordenado, en realidad ya lo habían ordenado el año pasado, pero ustedes también me lo armaron en una pirámide. Habíamos hablado de por qué una pirámide, porque la pirámide nos está marcando una jerarquía, ¿sí? Que hay sectores de la población, actores sociales que están por encima de. Y en eso habíamos podido ver cómo el rey estaba casi igual que los nobles y señores, porque no tenía toda la posibilidad de defender todo su territorio, por lo cual se les iba dando, otorgando a diferentes señores y nobles una porción de territorio a la que llamábamos feudo. Junto a ese feudo también se les daba a los campesinos que estaban trabajando en ese lugar, que los campesinos tenían que trabajar las tierras del señor, esos feudos, y pagarle una renta o tributo ¿a quién? Al señor, ¿sí? Recuerden que para ese tiempo la iglesia tenía mucho poder, ¿sí? Incluso algunos miembros de la iglesia también tenían feudos, ¿sí?, y campesinos a su cargo para trabajar. Vimos también que los nobles y señores, a través de esos pactos, ¿sí?, vasalláticos, ¿sí?, o pactos feudales, tenían un derecho y tenían una obligación. Debían, primero, brindarle ayuda militar y devoción al rey, ¿sí?, y a cambio el rey les daba la posibilidad de administrar esas tierras y esos feudos, ¿sí?, junto con los campesinos que trabajaban ahí. Ahora también teníamos a los caballeros, los cuales también lo que hacían era justamente ir a la guerra y a medida que iban consiguiendo prestigio también una posibilidad de ascenso social. Ascenso en esta pirámide, ¿sí?, en la cual arriba vamos a tener al rey, a los señores y a la iglesia, y obviamente por abajo a los campesinos y más abajo a esclavos. Ahora, lo estoy haciendo un poco apurado, pero es porque es un repaso, ¿sí?, algo que ya vimos y que ustedes estuvieron en la tarea número 1, que de hecho sea de paso después, algunos no entregaron y tienen que entregar. ¿Qué pasa al final de este periodo, para el siglo XIV? Habíamos hablado de que era un periodo de crisis, ¿sí? Dijimos que se entraba en crisis cuando teníamos uno o más problemas que ya no podíamos o no encontrábamos la forma de solucionar, entonces entrábamos en crisis. ¿Cuáles fueron? Y fue una sumatoria, ¿sí? No estamos hablando de uno solo. Hablamos que fue un periodo en el cual encontramos guerras, ¿sí? Una de ellas es la Guerra de los 100 años, una guerra sumamente larga entre Francia e Inglaterra. Y dijimos, bueno, ¿qué involucra la guerra? Y la guerra trae gasto, ¿sí? Porque hay que mantener a sus soldados, hay que alimentarlos, ¿sí?, hay que proveerles de las armaduras y de todo lo que precisan para la guerra. Y es carísimo. Además también de la consecuencia de que trae muertes.
También hablamos de un tiempo en el cual hubo malas cosechas. Las malas cosechas se deben a cambios climáticos, como pueden ser las inundaciones, como pueden ser las bajas temperaturas. Ahora bien, si yo tengo un periodo de malas cosechas, lo que voy a tener después es menos alimento, por lo cual también vamos a tener un periodo de hambre. Pero hay algo también, y que este fue uno de los que más desarrollamos, pero por el contexto actual, que fueron las pestes. Puntualmente la peste negra o la peste bubónica. Después abajo lo voy a dejar para que vean algunas imágenes de cómo son los síntomas, que se acuerdan que los fuimos viendo. Ahora, esta peste que se transmitía por las pulgas de las ratas, ¿sí?, se esparció de una manera increíble, por lo cual mató a casi un tercio de la población de Europa. Cada 3, 1 moría. ¿Por qué? Bueno, ya vimos que no eran las mismas medidas higiénicas, no había vacunas, y fuimos hablando de ese tema justamente a colación de ahora del coronavirus. Y otra de las consecuencias, ¿sí?, que trajo esta crisis fue las revueltas campesinas, ¿sí? Ahora, para esto tratamos de analizarlo, dijimos, ¿por qué se rebelaron los campesinos? ¿Qué es lo que pasaba? Nosotros vimos que los campesinos ya de por sí tenían que pagarle una renta sumamente grande al señor o a la iglesia o al rey, en su defecto. ¿Qué pasaba? En un periodo de malas cosechas, como es el siglo XIV, en el cual no pueden conseguir la misma cantidad de alimentos de la tierra, ¿sí?, la misma producción, ¿qué pasa? El noble o señor, ¿sí?, le sigue pidiendo la misma cantidad de impuestos, no los baja, por lo cual la presión con los campesinos es muchísimo mayor. Lo que va a hacer que los campesinos decidan, en cierta manera, rebelarse, ¿sí?, rebelarse ante el señor, y va a haber momentos en los cuales se quemen los castillos, ¿sí?, muchísimas cosas que van a ir pasando en este siglo XIV, ¿sí? Luego del siglo XIV vamos a pasar a otro periodo y vamos a ver qué es lo que pasa después de esta crisis y cuál es el cambio trascendental para que podamos hablar ahora después, a partir del siglo XV, de otra edad, que va a ser la Edad Moderna. Esto fue a breve repaso. Si tienen alguna duda de este periodo, chicos, avísenme, coméntenme abajo o coméntenme si no en los grupos donde tengamos contacto para que lo dejemos cerrado. Sí, obviamente después voy a chusmear y evaluar sus tareas para ponernos al tanto. En el próximo video ya vamos a empezar a hablar de la Edad Moderna.